Buenas noches amigos, ya estamos listos para presentarles una nueva edición de Microfinanzas TV. Hoy tenemos un programa dedicado a la Caja Arequipa, institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales del Perú. Esta noche tenemos como invitado a José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa. Con él, en breves instantes, estaremos conversando el tema labor social de Caja Arequipa, siempre en primer lugar. Esto será en breves instantes. Antes, veamos el siguiente video. Tenemos una familia muy grave y hemos estado también en busca de oxígeno, a veces no se encuentra, ahorita está bien agotado y hemos estado comprando pues y también ya así económicamente ya no estamos bien y ya no podemos adquirir prácticamente así y por ese motivo hemos venido nosotros acá, como nos han dicho que es gratuito y para nosotros es mucha ayuda de verdad, gracias a Caja Arequipa. Están vendiendo un balón igualito a 260, 270 soles. El detalle es que ya nos han recepcionado y nos van a entregar gratuitamente en la tarde, a partir de las 3 de la tarde en ese caso. Y el día de hoy se está presentando una planta con una capacidad de hasta 120 balones de oxígeno por día, totalmente automatizada y que está pensado justamente en la población de escasos recursos económicos que no tiene las posibilidades de poder recurrir a una empresa privada para poder atender esta demanda. Vamos a poder seguir atendiendo a una mayor cantidad de población y esto lo vamos a hacer diariamente, lo vamos a hacer sin ningún tipo de limitaciones porque la planta va a estar operativa las 24 horas del día. Simplemente decirles que desde Caja Arequipa no vamos a escatimar esfuerzos. Mi llamado a la unidad, mi llamado a la solidaridad, mi llamado a toda la población. Nosotros somos un solo puño en contra de la pandemia y eso es lo que quiero trasladar. Continuemos con nuestro programa periodístico de Microfinanzas TV. El COVID ha ocasionado severas pérdidas económicas, pero no solamente ha afectado a nuestra economía, sino también nos ha quitado miles y miles de vidas de peruanos que no han podido vencer al COVID, ocasionando muchísimo dolor a las familias peruanas. Oxígeno es vida. Caja Arequipa se preocupa siempre por el bienestar de todas las familias y demostrando una vez más que es la caja más importante del Perú, hace pocos días ha realizado la entrega de la ampliación de la planta de oxígeno a la comunidad arequipeña. Realmente, desde el inicio de esta pandemia, Caja Arequipa ha realizado un excelente programa social. Ha llegado el momento, amigos, de presentar a nuestro invitado. Él ya está enlazado con nosotros desde la blanca ciudad de Arequipa. José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa, está con nosotros esta noche. Bienvenido, José. Es un honor tenerte nuevamente. Neisy, te agradezco infinitamente, agradezco a Microfinanzas TV y realmente para mí es placentero poder conversar contigo y poder dirigirme a toda tu audiencia. No me cansaré de decir que ustedes hacen que las microfinanzas existan en el país, hacen que nos miren y volteen a vernos y sobre todo que ayudan a que se fortalezca ese rol fundamental social que tenemos las microfinanzas. Así es que siempre vamos a estar atentos a sus llamados, atentos a sus entrevistas, agradecerles por la cobertura y por el espacio. Muchísimas gracias, José, por tus palabras. Vamos a empezar. Primeramente, te felicitamos por la excelente labor social realizada por la Caja. ¿Cuánto beneficiará a la comunidad arequipeña
la ampliación de la planta de oxígeno medicinal? Nosotros, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, empezamos a realizar una serie de actividades de apoyo. Cuando ya empezó a pasar el ciclo de la primera ola, pero veíamos que en otras partes del mundo se empezaba con segundas olas y se empezaba y la pandemia no cesaba, no cesaba su ferocidad de contagio y de diseminación. Nos tomó como uno de los principales objetivos seguir apoyando. Y en ese seguir apoyando se tomó la decisión de invertir en oxígeno. Justo en ese momento había mucha demanda de oxígeno en el mundo, fronteras cerradas, puertos cerrados, mucha complicación en relación a importar plantas, y empezaron a traer a Arequipa, como a toda parte del Perú, diversas instituciones y diversas empresas que también se sumaron en sus políticas de responsabilidad y de valor compartido y de estar presente en este momento de pandemia. Empezaron a traer plantas de oxígeno. Pero nosotros dijimos, las plantas de oxígeno que están trayendo son para conectarlas a los sistemas de oxígeno de los hospitales. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue solicitar una planta de oxígeno que nos sirva para poder llenar balones de oxígeno a la población, que ese era un cuello de botella y eso era la complicación. No nos equivocamos, porque esto empezó la gestión en septiembre del año pasado, con muchas vicisitudes, con muchas limitaciones, y logramos traer nuestra planta en marzo de este año. Pero una planta con algunas limitaciones, justamente porque les indico, esas restricciones de importaciones, restricciones todavía en puertos de las ciudades y de los países donde se importaban los componentes. Y en marzo la primera semana de marzo inauguramos una planta de 55 balones de oxígeno con el compromiso de llegar a una ampliación mucho más sólida para poder ayudar de una mejor manera a la población. Estuvimos marzo y abril con una muy buena cantidad de llenado de balones de oxígeno, 1.500 aproximadamente, lo cual ayudamos a esa cantidad de familias para poder acceder con un costo cero a balones de oxígeno de 10 metros cúbicos. Y el día jueves de la semana pasada nos dimos, después de una tremenda lucha de tantos meses, y pudimos decir labor cumplida, y entregarle a Arequipa una planta que llega a llenar 120 balones de 10 metros cúbicos día. Es una de las plantas que más balones de oxígeno llena en el país. Está dentro de las que más balones de oxígeno día llenan, y creo que ese rol de Caja Arequipa ha sido indispensable y fundamental en este periodo de pandemia. Ha sido vital para nosotros esta ayuda, porque vemos que el impacto que hemos tenido en la sociedad ha rendido sus frutos, y creo que eso es lo que esperábamos, ¿no? José, ¿y cualquier poblador arequipeño puede utilizar estos oxígenos sin pagar nada? Es correcto. Uno de los principales elementos de proyección que dijimos es garantizar no solamente la adquisición de una planta de llenado de botellas de oxígeno, que a su vez puede también conectarse al sistema de oxígeno del hospital geriátrico, que es donde se encuentra. Puede tener esa dualidad que es importante destacarla. Dijimos, tenemos que garantizar la operación. La COVID-19 y el pasar por el trance de la pandemia no solamente es una situación compleja, sino también es una enfermedad muy cara. Las personas que hemos tenido familiares, que creo que en el país no hay ni una sola persona que haya sido golpeada por la COVID, ha determinado que exista mucha inversión por la cantidad de tiempo que determina el salir de la COVID-19, y adicionalmente lo complicado que es cuando tienes aspectos que pueden generar problemas de oxígeno.
un llenado de un balón de oxígeno, como vieron en el video, es 250, 260, 270, 300 soles. Y si es que uno llega a tener 5 litros, 7 litros de oxígeno, estamos hablando de hasta 2 balones de 10 metros cúbicos día. Estamos hablando de una inversión de 400, 500 soles día. Y generalmente estás 10 días conectado en oxígeno. Estás hablando de 5.000 soles. A cualquier familia, ese monto de inversión, si no tienes seguro, si no eres formal, si no tienes posibilidades de acceder a una cama o de tener la posibilidad de tener oxígeno dado por el Estado, sencillamente es hipotecar tu casa, hipotecar tu vida, hipotecar tu trabajo, y no solamente quedarte con el tema de la pandemia y muchas veces el dolor de perder al familiar y quedarte con una tremenda deuda. Eso fue el móvil que nos llevó a nosotros decir, no solamente podemos colaborar o debemos de colaborar con colocar una planta, sino que ésta tenga un real impacto a la sociedad. Y por este año hemos presupuestado toda la operación y mantenimiento con la finalidad de que se garantice el suministro de oxígeno, ¿no? Caja Arequipa le está dando vida a la población arequipeña. Realmente los felicitamos nuevamente. ¿Cuál es el importe invertido de la caja para esta ampliación? El monto total, no vamos a hablar de la ampliación, sino el monto total de inversión aproximadamente son 850.000 soles. Obviamente ahí no está la operación, pero estimamos aproximadamente entre 1.100.000 soles en relación al oxígeno. A la fecha, debemos de tener en cuenta que Caja Arequipa ha invertido aproximadamente 3,5 millones de soles desde el 16 de marzo del 2020 a la fecha. No hemos sido ajenos a la pandemia y a los requerimientos de la sociedad. Y eso es importante destacarlo. Tuvimos el aporte de 8,000 canastas de alimentos. Tuvimos implementos de seguridad dados a los médicos de primera línea. Tuvimos una donación importante de balones de oxígeno que ha tenido un impacto también en diversos lugares de Arequipa, porque ha sido no solamente entregado a un solo hospital o a una sola institución, sino hemos tratado de llegar incluso hasta las microredes de salud, que muchas veces es allí donde está el primer punto de ataque de la pandemia. Entonces, han sido decisiones importantes desde el directorio de Caja Arequipa, desde la Junta General de Accionistas, con la finalidad de poder garantizar Arequipa oxígeno, garantizar que Caja Arequipa está allí presente y tener un impacto positivo para la sociedad, ¿no? Decir que Caja Arequipa está presente no solamente en los emprendedores y microempresarios del país, sino también estamos presentes en la gestión de esta pandemia que realmente ha golpeado a todo el mundo y a todos los países. Creo que ningún país ha tenido la capacidad de poder tener una respuesta inmediata a las situaciones, ¿no? Nosotros estamos más complicados. No quiero entrar a detalles respecto de cuál ha sido el manejo de la gestión de parte del gobierno, pero todos lo sabemos y es de público conocimiento. Tenemos atrasadas la vacunación, tenemos problemas de oxígeno, tenemos problemas de camas UCI. En Arequipa el día de ayer ha sido uno de los días de mayor muerte por COVID-19. Fallecieron 28 personas el día de ayer. Y así tenemos una serie de problemas que se están generando y que ya tenemos UCIs, tenemos hospitales colapsados, ¿no? La pandemia no es un juego y la vamos a tener un buen rato más todavía. Ya en algunos lugares hablan de tercera ola, vemos que hay variantes de la propia COVID-19 y reitero, la vacunación atrasada va a complicar un poco más la situación sanitaria del país. Estamos completamente de acuerdo contigo, José. Las MIPES son uno de los sectores más afectados por la pandemia. ¿Cuál es el resultado de los programas Reactiva Perú y el FAE-MIPE otorgado por Caja Arequipa? Nosotros hemos participado de los dos programas de FAE-MIPE y del Reactiva. En algún momento hemos sido bastante críticos respecto del alcance del Reactiva,
no por la finalidad del programa. El programa siempre lo hemos felicitado porque creo que era importante emitir un programa para reactivar y no parar la cadena de pagos. En lo que hemos estado preocupados es que si es que uno va a los números grandes del Reactiva, estamos hablando que se han beneficiado aproximadamente 700.000 empresas. De esas 700.000 empresas, aproximadamente el 95% son pymes, pequeñas y microempresas. Es correcto, se ha llegado a ese impacto y es importante destacarlo en tasas importantes o en montos importantes. Pero cuando uno va a las sumas, ese 95% de empresas se ha llevado el aproximadamente 10 o 15% del fondo total de los 55.000 millones adjudicados. Y tenemos el 5% de empresas que se llevaron el fondo prácticamente completo. Y ahí viene la crítica que hicimos. En su momento Caja Arequipa y ustedes, Microfinanzas TV, tuvo la amabilidad de poder levantar nuestra propuesta. Nosotros pedíamos que de ese segundo fondo de Reactiva 2, 15.000 millones se destinen a través de microfinancieras a instituciones o a personas realmente del mundo micro y pequeño financiero. Con eso hubiésemos llegado a un ticket promedio de 10.000 soles a 1,5 millones de pymes. Cuando vemos que aproximadamente en el mundo microfinanciero del país, hay 6 millones de pymes y vemos que estas han tenido, el 10% ha tenido el impacto del Reactiva, tenemos ese tipo de resultados. Esa es la crítica al programa, que realmente no llegó donde debía llegar y eso generó esta situación y este malestar de que existe este divorcio de gobierno, de instituciones técnicas versus la realidad que vive el país. Esa falta de entendimiento del mundo microfinanciero. Para darte algunas cifras, en el FAEMIPE 1 nosotros hemos otorgado 9.973 créditos por 127 millones. En el FAEMIPE 2, 28.851 créditos por 116 millones de soles. ¿Ya? Es importante destacar, repito, que son programas muy favorables, que son programas que pueden ayudar a la cadena de pagos. Pero reitero, en Caja Arequipa, que es la caja más grande, tenemos 37.000, 38.000 créditos en FAEMIPE, ¿no? De el 1,5 millones de clientes y de los 5.500 millones de soles que tenemos en colocaciones, realmente es un monto bajo. En el Reactiva 1 y 2 tenemos 20.000 créditos, poco más o menos, aprobados y tenemos un fondo total de aproximadamente 420 millones de soles adjudicados en los dos Reactivas, en el 1 y el 2. Fuimos muy cautos en salir con el Reactiva, porque aquí hay que tener en cuenta algo. Las tasas del Reactiva 1 y 2 eran 3.9% hacia abajo. Y no se adjudicó en el Reactiva 2 el fondo completo. Y esa es una falta de entendimiento. Desde mi punto de vista, y eso es una opinión muy personal, cuando vemos que existe una adjudicación del 3.9% al mundo microfinanciero, lo que se está haciendo es trasladar esa subvención de un programa del Estado a una institución microfinanciera, porque esa tasa de 3.9%, dados los costos operativos de una institución microfinanciera que son mucho mayores, lo que se pretendía es que se participe de ese proceso, se participe de esos fondos, pero al final hubiese sido un gran problema para las microfinancieras que se comprometían a ser las canalizadoras de estos fondos porque hubiesen tenido que subvencionar con sus propios recursos un programa del Estado. Entonces, es algo que no ha sido mapeado, es algo que ha sido, considero, una de las falencias de los dos programas. Se debió ayudar a las MIPES informales. Completamente. Son las que más necesitaban el fondo de reactivación. Cuando volteamos a ese mundo subatómico que son las microfinanzas, tenemos que tener en cuenta que son capitales de trabajo muy pequeños y esos capitales de trabajo muy pequeños han servido para poder subsistir en el periodo de pandemia. Si no tenía la persona de cómo salir y darle vuelta a ese pequeño capital de trabajo, que puede ser 800, 1.000, 1.500 soles, y que le dan 4 o 5 veces vueltas en un mes, y de eso viven, de eso subsisten, no podías tener en cuenta que ese monto
no iba a ser utilizado para subsistir en el periodo de pandemia. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban solo una oportunidad. Necesitaban que se les restituya ese capital de trabajo para poder nuevamente incorporarse al mercado y poder reinventarse y poder nuevamente activar su negocio para poder hacer girar la rueda, para poder hacer girar el ingreso, para poder circular. Y eso no se ha dado. Yo creo que ahí viene uno de los grandes descontentos de la mayoría de pymes del país, que como repito, cuando uno ve el número grande, cuando uno ve los 7 millones en pymes del país y ve que solo se ha beneficiado a 700.000 empresas MIPES formales, hay un problema. Hay un problema. Y creo que el problema no es de sistema, el problema no es, mejor dicho, el problema no es de modelo económico, el problema es el sistema de gobierno, el problema es la concepción de los funcionarios de poder entender un poco más este mundo subatómico, este mundo de las microfinanzas que muchas veces no es entendido, ¿no? Lamentablemente muchas MIPES quebraron, ¿no? Ya no están en el mercado. Tenemos aproximadamente un número bastante grande, disculpa Nancy, de más o menos 3 millones de personas que han pasado a la PEA desocupada, ¿no? Que no tienen posibilidades de reengancharse y que van a tener que, o han bajado de categoría, han bajado de segmento socioeconómico y han regresado a la pobreza, o sencillamente va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces se necesitan programas económicos de reactivación que puedan dar la oportunidad de que las personas se reenganchen. Y discúlpame, me emocioné un poco, Nancy. No, José, no tienes por qué pedir disculpas. Cambiando un poco de tema, con respecto con la reciente ley de la CTS, me gustaría conocer tu opinión. Va en la línea de lo que he venido opinando respecto de los fondos de reactiva. Yo no estoy muy de acuerdo, y eso es una opinión personal, no estoy muy de acuerdo en las normas que han venido siendo dadas por el Congreso. El control de tasas, la ley de usura bancaria y una serie de aspectos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo allí, pero en el tema de recuperación de CTS y del retiro del 100% de la CTS, va a tener un impacto de corto plazo favorable porque la gente va a poder tener liquidez y recuperarla rápido, pero creo que el largo plazo va a ser el problema porque estás quitándoles un fondo que es importante. Creo que el apoyo a la PEA formal, y es más, lo restringes a la PEA formal, porque si vamos a las cifras del INEI 2020, estamos hablando que la PEA son 17 millones de personas, de las cuales 4 millones o 5 millones son PEA formal. Y de una u otra manera estás hablando de personas que han estado en la población económicamente activa, que han perdido su empleo, pero que han tenido la oportunidad de tener ingresos permanentes y es más, de haber accedido a fondos de CTS. Entonces, el impacto que se genera a raíz de la CTS o de la ley CTS y de la ley obligatoria de CTS, sí, va a ayudar a un segmento de la población, pero no es la solución. La solución pasa por otros elementos económicos que puedan ayudar y cómo canalizarlos, ¿no? Yo regreso al FAEMIPE y al Reactiva. Cuando hablamos del Reactiva, prácticamente el 98% de fondos han sido colocados por bancos. Y cuando hablas de bancos, la banca tiene, que no estoy en contra de ellos, sino digo, el elemento donde debes de fundamentar la entrega y de llegar a donde quieres llegar son las microfinancieras. ¿Por qué? Porque los bancos solamente tienen al 2% de micro y pequeñas empresas. El gran grueso está en cajas municipales, cajas rurales, pymes financieras especializadas. Allí está el gran vehículo que necesitas para llegar a las microfinanzas, con una tasa diferente, obviamente. No puede ser una tasa subvencionada por las instituciones financieras. La misma lógica se ha empleado, desde mi punto de vista, el tema de CTS. Estás hablando de un programa que está dirigido a un mundo formal, a un mundo que ya está en la rueda del negocio. Nosotros te puedo dar unas cifras al día de ayer. Nosotros tenemos 551 millones de soles en depósitos de CTS y hemos tenido retiros aproximadamente por 55 millones
y hemos tenido ingresos por 58 millones, o sea que prácticamente estamos con el mismo fondo de CTS dentro de la organización. Entonces, cuando ves el impacto de la ley de liberación de CTS y dices, va a haber una corrida o va a haber una situación de salida de los fondos de CTS, no se ha dado. No se ha dado, ¿no? El impacto del mercado, te repito, felizmente es un mundo formal y es un mundo en el que de una u otra manera tienen otros ingresos, tienen forma de reengancharse rápidamente laboralmente, tienen algunas otras situaciones que puedan ayudar a poder afrontar la crisis, a diferencia del mundo informal, ¿no? El gran grueso de población económicamente activa no tiene CTS, porque está subempleada. O sea, el impacto no es el que se espera. Por eso, repito, son buenas intenciones dadas por el Congreso, pero que en sí no tienen el impacto que los congresistas piensan que debe de tener. Lo mismo pasa con las tasas de interés. Perfecto, José. Realmente contigo tenemos muchos temas para conversar. Esperamos en una siguiente entrevista poder tenerte, ¿no? Muy pronto. ¿Algo que desees agregar antes de finalizar, antes de despedirnos? Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión general, ¿no? Estamos en un momento político complejo porque hay una clara polarización del país respecto de las propuestas de ambos candidatos. El Perú ha demostrado en los últimos años resiliencia y ha demostrado que puede hacer grandes cosas. Tenemos ejemplos en el barrio cercano que nos pueden dar un derrotero de cómo son gobiernos que no respetan el antisistema. Yo no quiero opinar respecto de una u otra propuesta. Lo que yo quiero pedir a la población es que siempre seamos conscientes de lo que hemos logrado hasta ahora y de lo que podemos lograr. No defiendo el modelo económico, pero sí soy un convencido que ha funcionado y que ha ayudado a que cada vez hayan menos pobres extremos, cada vez hayan menos pobres. Y creo que si hubiese sido correctamente aplicado, con gobiernos eficientes, con gobiernos menos elefantiásicos, menos cromegálicos, con menos grasa en la organización estatal, hubiésemos podido de repente lograr mejores cosas. Y el gran lastre del país, la corrupción, que nos lleva muchas veces a justamente no ser eficientes, a justamente perder esas grandes oportunidades que ha tenido el país. Y una reflexión final es los precios de los metales. Están en este momento en cifras estratosféricas, que podría ser nuevamente un boom minero que pueda llevarnos los siguientes 5 años a sacar a más gente de la pobreza. Mi llamado a la unidad, mi llamado a la reflexión, mi llamado a los candidatos que pensemos más allá de las diferencias políticas e ideológicas, construyamos y no separemos, integremos el país y no dividamos. Que las propuestas sean por un Perú mejor, que las propuestas sean porque nos quedemos en el Perú, apostar por el Perú y seguir luchando por las microfinanzas, y ustedes tienen un gran rol allí. Ese es un llamado personal de reflexión que creo que todos debemos de tener y decir que el rol microfinanciero en el país debe ser respetado, debe de ser cuidado, y también decir a la población que podemos mejorar nuestros servicios, podemos mejorar nuestras tasas y nos comprometemos desde Caja Arequipa a hacerlo y tener la posibilidad de brindarles una omnicanalidad, brindarles tecnología para poder ser más eficientes y eso que tenga un impacto directo también en el bolsillo de nuestros clientes. Creo que siempre hemos tenido retos grandes y lo vamos a seguir haciendo. Así es que, Neisy, ese sería mi mensaje final personal, reitero, porque creo que es importante en este momento dar tranquilidad al mercado y decir que somos optimistas. Desde Caja Arequipa somos optimistas de que las cosas van a salir bien. Y sea quien sea la propuesta que gane, vamos a seguir trabajando
y vamos a seguir luchando por un país unido, luchando por menos diferencias y luchando porque realmente hay una verdadera inclusión financiera. Perfecto, José. Realmente ha sido un honor entrevistarte. Felicitaciones a Caja Arequipa por trabajar con excelencia y por el excelente programa social que realiza en beneficio de la población arequipeña. Mucho sé que sigan los éxitos. Saludos a todos los colaboradores de la Caja. Hasta muy pronto. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos a toda tu linda audiencia y a toda la organización de ustedes que realmente hacen una gran labor para las microfinanzas. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Muchas gracias a ti, José. Hasta pronto. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos sus comentarios. Les agradecemos, como siempre, por su valiosa sintonía. Hasta muy pronto.